Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidas a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer. Porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que iluminas a quienes tienes a tu alrededor. Mi nombre es Cristi Parra y me da mucho gusto compartir con ustedes este tiempo de sobremesa. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy actual, es importante, es necesario. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de creer. Creer en nosotros mismos para empezar, creer en lo que soñamos, creer en que podemos alcanzar esos sueños que nos forjamos, creer en algo, pero sobre todo creer en alguien. Pero también, para poder creer, pues tenemos necesidad de testigos, de testimonios que sean convincentes para que nos puedan motivar. El programa de hoy lo he titulado Con tu vida contagia la alegría de creer. ¿Y qué me motivó a hacer esta reflexión, este tema del día de hoy? Cuando hablamos nosotros de nuestra dimensión espiritual, pues esa dimensión espiritual se desarrolla o se basa o su fundamento es en qué depositas tú tu fe. Porque al decir, para que haya esta dimensión espiritual, pues hay que desarrollarla. ¿Y de qué forma la desarrollamos? Vamos viendo, decíamos, hay esta necesidad de creer. Pero ¿cómo creemos? Hay personas que dicen creer, sí, con una convicción. Yo creo con seguridad en lo que estoy basando mi fe, en lo que estoy basando mi confianza. Yo creo con mucha confianza en lo que mis papás me dicen. Yo creo con convicción en lo que mis gobernantes están decidiendo. Yo creo, ¿cómo es como creemos, no? Porque otras veces este creer, pues es a conveniencia. Mientras me vaya bien, mientras obtenga lo que estoy buscando. Pero si ya no obtengo lo que estoy buscando, entonces ya no voy a creer en ti. Ya no voy a depositar mi confianza en ti. La otra pregunta sería, como punto de partida, ¿en quién creemos? ¿Creemos en los hombres? ¿Creemos en Dios? ¿Creemos en la iglesia como institución? ¿Creo acaso en las enseñanzas que nos da la iglesia? ¿Creo en su magisterio? ¿Qué es el magisterio de la iglesia? Son las enseñanzas que la iglesia como madre y maestra nos da a los que formamos parte de esta iglesia. ¿Creemos en los misterios que celebran nuestra fe? ¿Creemos en los dogmas? ¿Creemos en la doctrina? ¿Creemos en los ritos que vivimos, que celebramos, que nos ofrecen? ¿Creemos en los sacramentos? ¿O creo en lo que me conviene? ¿Creo solo en lo que es afín a mis deseos, a mis intereses? Y lo que me implica un cambio, un pensar diferente, un corregirme, mejor en eso no creo. Y otra pregunta importante es, ¿cómo hay que creer? ¿Creer en absoluto? O decir, yo creo en Dios, yo le rezo a Dios, pero no me interesa hacer lo que Dios me pide. Y no es lo mismo decir creo en Dios que le creo a Dios. Creo lo que Dios me dice, creo lo que Dios me pide. O creo lo que Dios dice y hace. Porque el desear hacerme un Dios a mi medida es lo que muchas personas
a lo mejor estamos haciendo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué hago con esto que creo? ¿O para qué creer? ¿Solo por creer? ¿Solo por llenar un requisito? ¿O yo creo porque recibo gracias, porque recibo bendiciones? Creo porque lo que me propone mi fe, pues me ayuda a vivir de una manera más plena, de una manera más consciente, de una manera más alegre. O digo que creo, pero no hago caso a lo que me mueve el Espíritu Santo. Porque puede ser, y muchas veces sucede, que cuando nosotros le creemos a Dios, cuando escuchamos su palabra, pues en ese diálogo, porque no es un monólogo, no es llegar yo con él y decirle todo, esto necesito, esto quiero y quiero que esto me concedas, como si fuera un cajero automático. Creo en lo que Dios me mueve a hacer, porque podemos ser personas que si yo soy cucarachita de templo, me la paso en los grupos, en las pastorales, pero sigo siendo la misma pecadora empedernida de toda la vida. Entonces, si es así, no estoy provocando ese cambio en mí, no estoy permitiendo que Dios me transforme, no estoy permitiendo que Dios mejore mi vida. Y entonces ese creo suena más como a pretexto que a convicción. Si no he mejorado mi vida desde que participo aquí, si no he hecho algunos cambios, aunque sean ligeros, o sea, tenemos que estar nosotros en ese constante esfuerzo para poder cambiar. O vemos esta iglesia, vemos esta fe en la iglesia como un mero trámite. ¿A qué me refiero con un mero trámite? Es que me voy a casar, entonces necesito el papelito que diga que recibí las pláticas, que en realidad son catequesis, o no me he confirmado. ¿Dónde son las catequesis más prontas, más rápidas? ¿Dónde hago este trámite lo más fácil posible? El bautismo se celebra, lo veíamos en unos programas anteriores, se celebra cuando somos pequeños y nos introduce a la iglesia. Y generalmente el bautizo, gracias a nuestros papás, que nos lo hacen cuando estamos muy pequeños. Pero la confirmación es que ya nosotros, con pleno uso de nuestras facultades mentales y conscientemente, aceptamos esa fe que nuestros papás nos inculcaron. Entonces no podemos verlo como ese mero trámite. ¿Cuántas personas llegan buscando la preparación a la catequesis lo más corto posible? Ya tiene 12 años, nunca ha ido al catecismo, pero ya le toca. Y a medio ciclo pregunto para ver si de aquí a junio lo preparan y ya está listo para hacer su primera comunión. Es como si en la escuela no le escribiste toda la primaria y quieres que 6 meses antes de sexto tu niño esté listo con inscribirlo esos 4 meses a recibir toda la formación en la escuela. No se puede. ¿Y por qué hemos ido poco a poco perdiendo la belleza de nuestra fe? La verdad es que lo que la iglesia nos ofrece es un tesoro y no alcanzamos a dimensionar la grandeza, la riqueza, la profundidad del regalo que la iglesia nos viene a ofrecer. De este regalo que la iglesia nos da a nosotros, que nos quiere hacer sus hijos, que quiere que participemos de este tesoro, de este regalo, y sobre todo que lo compartamos con los demás. ¿Cómo damos testimonio? ¿Cómo hemos tratado de convencer a los demás de que les interese este proyecto que Dios les ofrece? Que quieran vivir, que quieran aprender, que quieran conocer, y no que vengan solo por el papelito, solo por el trámite. Yo creo que esto, bueno, al menos a mí sí me interpela demasiado, y el decir, ¿cómo le vamos a hacer
para provocar un cambio en las personas con las que nosotros convivimos. Mando un saludito a Sandra Ortiz y a Maritere Camacho hermosa, que ya estás aquí conectada. Muchas gracias. Y bueno, díganos ustedes, ¿en quién han encontrado esos ejemplos, esos testimonios que les han motivado? Los santos son estas personas que si nosotros nos interesáramos en conocer su vida, nos pueden dar estas pistas, nos pueden dar estas sugerencias, estos consejos, de ver cómo ellos han aprendido a acrecentar su fe y cómo nosotros podemos hacerlo también. Es importante vivir el Evangelio con tu ejemplo. Hace muchos años nos decía un sacerdote muy sabio, imagínense nada más, nos decía, vive tu vida de manera que si en un momento dado se perdieran todas las Biblias, se quemaran todas las Biblias, se pudiera volver a escribir basándose en lo que tú inspiras. Tremendo. Vive el Evangelio con tu ejemplo. Eso que tú ves, que tú escuchas el domingo cuando vas a misa, o si eres de tratar de ir también entre semana, eso que escuchas de la palabra de Dios, trata de hacerlo vida. Esas enseñanzas de los apóstoles, de los discípulos, esas palabras de Jesús, tratar de hacerlas vida para que entonces Él nos pueda dar todas esas gracias y todas esas bendiciones. Y que la gente cuando te vea, digan, yo quiero ser como Carmelita, yo quiero ser como Luis, yo quiero ser como ese joven que me encuentro en la escuela. Hay que vivir el Evangelio con el ejemplo. También es importante el no necesitar palabras para transmitir a Dios. Que no necesitemos hablar. ¿Cómo? A ver, ¿quieres que viva el Evangelio? ¿Cómo quieres que lo comparta si me dices que no es necesario decir palabras? Dicen que San Antonio de Padua les decía a sus compañeros, vamos a salir a evangelizar. Y salían a caminar por el pueblo y regresaban sin haber dicho una sola palabra. Y sus compañeros le decían, a ver, Antonio, ¿no que íbamos a ir a evangelizar? ¿No que íbamos a ir a predicar? Y él decía eso, vive de tal forma que no sea necesario expresarlo con palabras. Conocemos quizá muchas personas que sí lo hacen de esta forma. El hecho de ver a toda una familia juntos ir a misa un domingo, que los ves que están todos sentados en la misma banca, que participan, que responden, eso es una forma de transmitir a Dios sin palabras, con su sola presencia, con su sola conducta. Si ves a jóvenes que se hablan con muchas groserías, que se faltan al respeto, que se ofenden, porque bueno, las malas palabras, pues hay muchas personas que las dicen o las decimos. Pero cuando las usan de forma peyorativa, ofensiva, agresiva, dices, como que Dios no está en esta persona. Y entonces es importante el decir, cuando veas a alguien, decir, esta persona está con Dios. Esta persona conoce a Dios. Esta persona me transmite a Dios. Sin necesidad de palabras. Ese matrimonio, ¿cómo se tratan? ¿Qué decían los Hechos de los Apóstoles? Mírenlos cómo se aman. Y con eso evangelizaban. Que tu forma de amar, que tu forma de perdonar y tu forma de servir pueda hablar más fuerte que una predicación, que un discurso, que un sermón, que una prédica. Que tu forma de amar, de perdonar y de servir llame la atención de los demás. Y no porque lo hagamos de, miren, soy yo, aquí estoy, Super Cristi les dice.
Miren lo que hago, ¿no? Pónganme los reflectores. No, 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 no. En tu cotidianidad, en tu vida diaria, que tu forma de amar, de perdonar y de servir les llame la atención a las personas. Quizá en un momento seas criticado y claro que van a decir, ay, mira fulanita, mira perenganito, del templo no sale. Pero cuando traen alguna bronca, cuando traen alguna situación, ¿a quiénes son los primeros que acuden? Pues a ti, porque ven que tú conoces de esto, que tú sabes de esto, que tú has experimentado y por eso lo vives y por eso reaccionas de tal o cual forma. Y eso es importante que nosotros estemos atentos. Que sin necesidad de que tú digas, yo soy cristiana, yo soy católica, por la forma en que perdonas, ellos digan, porque esta chica reacciona distinto. Porque esta señora perdonó si le hicieron tal ofensa y fue muy grave. ¿Cómo es que le sigue hablando a esta persona? ¿Cómo es que vuelve a confiar cuando ya fue traicionado? ¿Por qué dice que quiere a esta persona que le ha hecho tanto daño? Bendito sea Dios, que Dios no nos juzga y Dios no actúa con criterios como los de nosotros. Que Dios no actúa con criterios humanos. Cristo no busca la venganza. Y entonces quiere que nosotros tampoco busquemos la venganza. Que vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Eso nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículo 16. Que vean tus buenas obras y que glorifiquen al Padre. ¿Cómo actúas en tu trabajo? ¿Cómo actúas en tu escuela? ¿Eres de los que el que no es tranza no avanza? ¿O buscas vivir y actuar con una ética, con unos principios, siendo leal, siendo cabal, dando a cada quien lo justo? Y que tú, aunque nadie te vea, actúes como sabes que Dios le agrada, como sabes que Dios nos pide. Esto es bien importante, que vean tus buenas obras. Y que entonces digan, yo quiero formar parte del equipo de esta persona. O yo quiero que esta persona trabaje conmigo, trabaje en mi equipo, porque sé que a la larga voy a tener más beneficios. ¿Se acuerdan de aquella película que se llama Reto de Valientes? Es una película cristiana, porque tiene un mensaje hermoso. Este señor Juan, que se fue a trabajar al otro lado, que tenía mucha necesidad de mantener a su familia, a sus hijos, y la gente le empieza a dar trabajo y empiezan a confiar en él. Primero arreglando una casa de un policía, lo recomiendan en una fábrica, y el jefe de la fábrica le pone una prueba. ¿Y cuántos de nosotros recibimos quizá también esas mismas pruebas? Le hacen una propuesta, le dicen, bueno, mira, te vamos a ascender, te voy a dar tal puesto de supervisor, pero con una condición. Tienes que reportar que llega menos mercancía. Y esa la vamos a guardar acá en otra bodega. Y él se pone en ese dilema, en ese discernimiento de decir, a ver, es mi oportunidad de ganarme la confianza, es mi oportunidad de tener un ascenso. Pero esto que me piden no está bien. ¿Y qué tal si le digo que no y pierdo mi trabajo, pierdo mi oportunidad? Y finalmente se pone en manos de Dios y decide hacer la verdad y decir, mire, si es así, yo no pienso entrar a ese trabajo. Y el jefe le responde que bueno, porque esa es la respuesta que yo esperaba en ti. ¿Qué respuesta estamos dando nosotros? Es importante también para contagiar la alegría de creer, el escuchar antes de hablar. Y esto debo confesar, a mí me cuesta mucho trabajo. Porque la gente me empieza a platicar y yo ya estoy como Google que le estoy dando 5 o 10 respuestas. Ya sé, es que es por eso. No, espérame. O estoy queriendo adivinar sus respuestas. No, hay que escuchar antes de hablar. Y escuchar no solo con los oídos
sino también con el corazón y también con nuestra inteligencia. A ver el mensaje más allá de las palabras, a escuchar el mensaje más allá de los gestos, a sentir la angustia, a sentir la preocupación, a sentir la necesidad que hay de fondo en esta persona. Y el saber escuchar es todo un arte. Y es parte del ser testigos del Evangelio y testigos de esta fe que tenemos. Hay muchas personas que rechazan a Dios porque cargan con heridas que no se deciden a sanar. Y entonces dicen, Dios no me quiere, Dios no me escucha, Dios es muy estricto, Dios es muy cuadrado, Dios a mí no me va a hacer caso, Dios no me va a perdonar. Y juzgan con mucha dureza, cuando en realidad Dios es el primero que está ahí, esperándonos, si quieren verlo de esta manera, con el curita, con las banditas, con la pomadita para sanar esas heridas. Dios no nos rechaza por nuestras heridas, por nuestros errores, por nuestros pecados. Dios está atento a curarnos, a acogernos, a arroparnos. Y si nosotros queremos hacer o ayudar a las otras personas a creer en Dios, debemos de ser también nosotros como ese buen samaritano que no pasó de largo, que no le dijo Dios te bendiga y hay que te ayude alguien, sino que lo cargó sobre su caballo, lo llevó a la posada, es decir, lo lleva a la iglesia, le hace las primeras curaciones y pide atiéndanlo, cúrenlo, sánenlo. Dejó un dinero y si necesitan más, a mi regreso te lo repongo. Eso es ocuparte del hermano, no solo preocuparte, no solo hablar del hermano y decirle Dios te bendiga, sino es ocuparnos y hacerles ver que Dios es el único que puede curar esas heridas. Porque a veces el sacerdote en la confesión ya nos perdonó, pero nosotros seguimos cargando con ese dolor, con esa herida, y ni siquiera la dejamos cicatrizar. Empieza a hacerse la costrita y nos la empezamos a quitar. Empieza a querer sanar y le volvemos a raspar a dejar la piel viva. Deja que Dios sane tus heridas y seamos nosotros quienes acerquemos a los demás a que tengan esa oportunidad. Que no sientan el rechazo, sino que sientan que nosotros los podemos llevar, como ese buen samaritano, a la posada, a la casa de Dios, al sagrario, para que puedan ellos empezar a sanar esas heridas. Y parte de este poder sanar estas heridas es, aunque ya lo están usando los chavos en eslogan, escuchamos, no juzgamos, es escucha con empatía sin juzgar. Cuando nosotros escuchamos realmente lo que el otro nos dice desde el fondo de su corazón, a lo mejor sus palabras me podrán sonar absurdas, a lo mejor sus palabras no les sentiría como mucha coherencia, pero en el fondo, o sea, hay que ver, insisto, lo que hay atrás de las palabras, atrás de los gestos. Y entonces tratar de entender por qué actuó así, por qué respondió así y por qué me está pidiendo esto. Hay que entender con mucha empatía, con mucho amor, con mucha misericordia. Y algo muy importante, sobre todo cuando hay discusiones en la familia, cuando hay discusiones en el matrimonio, no se trata de ver quién grita más, no se trata de ver quién se impone al otro, sino que la paciencia y el amor abren más puertas que las mismas discusiones. No es guerra de fuerza, no es guerra de a ver quién se impone más alto, sino que debe ser esta paciencia y este amor, entender para poder entrar al corazón del otro. Porque ¿qué pasaría si nos ponemos en el otro lugar? Si somos nosotros los que hemos discutido, si somos nosotros los que hemos faltado al respeto, si somos nosotros los que hemos ofendido, si nosotros los que nos hemos equivocado,
¿Cómo quisieras que el otro te atendiera? ¿Que te juzgue con dureza? ¿Que, em, que ponga una barrera entre el otro y tú? ¿O también quisieras ser tratado con paciencia y con amor? Hace algún tiempo platicaba con un señor, fue una conversación de más de una hora, en el teléfono, que me decía, es que creo que mi esposa me está haciendo infiel, pero no tengo los elementos suficientes, pero estoy casi seguro. Porque mire, hay esta pista, esta otra pista, este indicio, y a mí se me hace que mi esposa me está haciendo infiel. Y ya no le quiero hablar, y ya no quiero salir con ella, y ya no quiero esto. Y estaba el señor hablando desde un dolor y un dolor profundo. Y yo lo escuchaba y como queriendo entender qué había atrás de sus palabras. Y en un momento dado me dice, oiga, pero es que mire, fíjese también, hace algún tiempo mi esposa me cachó a mí en una infidelidad. Y entonces fue donde le dije, a ver, así como tu esposa te trató, así como tu esposa te perdonó en aquella ocasión, que tú sí reconoces que le había sido infiel, ¿cómo esperarías o cómo te gustaría recibir ese trato, no? Y entonces ahí ya cambió su mentalidad al ponerse en el lugar del otro. Si tú quieres que ella te perdone con paciencia y con amor, pues entonces tú también debes de perdonarle con paciencia y con amor. ¿Qué nos pasa a nosotros como mamás respecto de nuestros hijos? Hay veces que cometen errores, que cometen imprudencias, que cometen errores y te los quieres comer vivos. Pero con paciencia y con amor logramos más. Esa clásica de respira hondo, piensa las cosas antes de decirlas, porque si contestamos en el momento de la ira podemos lastimar y podemos herir, y mucho más grave a lo mejor que la falta que tuvieron. Entonces, con paciencia y con mucho amor. Hablar desde la experiencia, no desde la imposición. Es decir, a ver, a mí ya me pasó esto, yo ya pasé por esta. O si no has pasado por esa, decir, entiendo tu situación. A otras personas les ha pasado esto y lo han resuelto de esta forma. Porque a veces decimos, ¿con qué cara le digo que no vaya a salir embarazada si yo ya la tuve sin estar casada? Pues desde eso puedes hablar. El decir, mira, yo me la vi muy difícil, logramos salir adelante, tuve que batallar con conseguirme 2, 3 empleos, te cuidaba a tu abuelita un tiempo, pero finalmente logramos salir adelante. Entonces, en ese sentido, el decir, quizás yo no tuve el apoyo de mi madre, por eso caí en esa situación, pero tú cuentas con mi apoyo. No es que te voy a aplaudir lo que hiciste, pero lo vamos a resolver juntas. Y desde esta experiencia que yo viví, te estoy dando el ejemplo o te estoy dando este consejo para que tú no vayas a caer en la misma situación. Ok, el embarazo ya está. Bienvenido sea el nieto. Pero ¿cómo lo vamos a afrontar? ¿Qué decisiones vas a tomar para que tu vida sea mejor de las oportunidades que yo tuve quizá? Es importante esto, hablar desde la experiencia, no desde la imposición. Porque muchas veces esto es lo que nos falta de credibilidad a los que nos decimos católicos. Pues sí, tu discurso muy padre, pero tu vida, tus reacciones, tus respuestas, pues no son las ideales. Y con esto no quiero decir que para que nosotros podamos hablar o que pueda hablar de esta alegría de creer, pues los testimonios los tenemos de los santos. ¿Qué pasó con San Pablo? Él era perseguidor de los cristianos, él los buscaba para matarlos. Y si te basas en decir, no, pues este Pablito así era, y entonces, ¿qué se espera? Y es que es la gracia de Dios que actúa en nosotros a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestras fallas, Dios actúa y eso es lo maravilloso. Eso es lo que hay que contagiar, lo que hay que compartir. Estoy donde estoy, sí por mi esfuerzo, pero es mínimo comparado con toda la gracia que Dios me da, con todas las ayudas que Dios me da, para poder hacer estos cambios
poder lograr un cambio y poder estar en otro lado. Y aquí va la explicación al punto anterior que yo les decía. Comparte cómo Dios transformó o está transformando tu vida. El decir, a ver, la Cristina de antes es esta, la Cristina de ahora es esta, y la Cristina que yo deseo ser es esta otra de acá. Y si tú conoces a la Cristina de ahorita, vas a decir, no, pues qué fácil. No, o está muy mal esta Cristina que estoy conociendo ahorita. Pero si vemos en comparación con la Cristina del pasado, pues ya hay un cambio. No soy una obra terminada. Dios sigue trabajando en mí y bendito sea Dios que sigue trabajando en mí. Pero es importante el compartir los cambios que Dios va haciendo en tu vida. ¿Qué pasa con San Pedro? San Pedro había momentos en que Dios le decía, mira, eso no te lo ha revelado más que el Espíritu Santo. Esa respuesta que diste, Pedro, es fabulosa. Pero también había otros momentos en que le decía, aléjate de mí, Satanás, porque eso que me estás diciendo no es correcto. Lo negó 3 veces. Y luego Jesús 3 veces le dijo que le dijera que lo ama. O sea, que rectificara esas 3 veces que lo negó, con 3 veces afirmarle su amor. Entonces no somos un producto terminado, pero sin duda alguna, Dios ha hecho maravillas ya en tu vida. Eso es lo que debes tú de compartir con los demás, con las personas que tienes a tu alrededor, para que de la misma forma les digas, mira, ven. ¿Cuántos de los apóstoles hacían eso? Mira, hemos conocido a Jesús, ven y lo verás. Acompáñanos a donde Él está. Y mira, yo antes era así y ahora soy de tal forma. De hecho, en muchos de sus apóstoles no los cambió radicalmente, no les puso alitas. Sabía que Judas era ladrón y lo puso a administrar las cuentas de su grupo. Y finalmente lo vendió. Y así cada uno de nosotros, con nuestras limitaciones, con nuestros defectos, Dios nos va transformando. Entonces, déjate transformar y disfruta del proceso, el decir, ya estoy parado en un lugar distinto. Ya no cometo tantos errores. A lo mejor me estoy equivocando de otra forma. Pero Dios está haciendo esta gran obra en mí. El testimonio puede ser una chispa que ilumine a otros. A lo mejor no directamente, a lo mejor no te van a decir, oye Lupita, ¿cómo le estás haciendo? Oye Betty, ¿cómo lograste hacer esto? Pero tu sola presencia, tu actuar, va siendo una luz que va a iluminar las vidas de otros. Hace poco estábamos en una misa, en un momento de oración, y me llamó poderosamente mi atención las velas que estaban sobre el altar. Una vela era un vaso, digamos, tamaño normal. Tenía quizá poquito menos de la mitad de cera, pero sin embargo el tamaño de la flama era de tamaño considerable. Mientras que en otro momento, en otro sitio de la misma capilla, estaba una vela suficientemente gruesa, suficientemente alta, o sea, con mucha madera. Digo, no con mucha madera, con mucha cera, con mucho material. Digamos, lo comparé con alguien que ha recibido bastante, que ha ido a muchos retiros, que Dios le ha dado infinidad de bendiciones. Y que dices, no, en una vela tan gruesa, tan alta, obviamente es una vela muy sólida. Sin embargo, la luz que desprendía era sumamente pequeña. Y entonces la luz que des tú no depende de cuánto has recibido, sino de cuánto quieres dar. Cuánto quieres proyectar. Esa otra velita en el vaso con poquita cera estaba dando su 150%. Mientras que quizá la otra, teniendo para dar el 100 o el 200 o el 300 e iluminar quizá toda la habitación completa, se conformaba con una flama muy pequeñita. Y no es necesario que llegues tú a ser un cirio para empezar a iluminar. Así seas un encendedor, así seas una velita de pastel de cumpleaños,
puedes dar luz a quienes tienes a tu alrededor. En la forma discreta, en la forma en que tú vas haciendo tu vida, en que tú vas compartiendo lo que Dios ha hecho en ti, en esa medida puedes ir iluminando a las otras vidas. Y no con renegar al decir yo hice esto para que me lo reconozcan, no, por ejemplo, no sé, fui a servir un retiro, ayudé a hacer tal cosa, ay no, pero qué pesado, ay no, pero es que estuve bien cansado, es que les ayudé, no sé, a lavar la ropa, los utensilios que utilizaron en tal retiro, uy no, pero acabé tan molida que durante 2 semanas voy a estar diciendo que les ayudé y les ayudé y les ayudé y mi cansancio no cesa. Que lo que hagas, lo hagas con amor y que ese cansancio lo ofrezcas. Tienen un lema los chavos en los retiros, no te canses de cansarte por Cristo. El día de ayer tuvimos la peregrinación nacional juvenil al Cerro del Cubilete y es una experiencia pesadita. ¿Y cómo lo hacemos? El decir, vamos caminando, vamos a ese encuentro con el Señor. Y es un mar de jóvenes. Y así como aprenderte cada gesto, cada cara, cada nombre, a lo mejor no lo hacemos. Pero sí nos queda aquí en el corazón y nos queda en la memoria el decir, este chavo con tantas dificultades y ahí va caminando. A mí me tocó ver a uno que iba descalzo, no sé qué ofrecimiento tenía. Y tú dices, ¿cómo que se le ocurre venir descalzo con las piedras, con el frío, con las inclemencias del clima? Pues él decidió ir caminando descalzo. Y de esa forma te aseguro que a más de alguno que iba a lo mejor renegando porque iba caminando, el verlo pasar y ver sus pies descalzos, sucios, quizá apoyados, digo, pues entonces yo no me quejo y camino. El ver el esfuerzo que hacen los otros te motiva, te impulsa y te lleva a alcanzar la meta, que quizá por nosotros solos no lo lograríamos. Pero al ir en equipo, al ir en grupo, nos animamos unos a otros. Y unos y otros suplimos las debilidades o las deficiencias del otro. A lo mejor yo soy muy orientado, pero a lo mejor tú tienes más fuerza. A lo mejor otro tiene la habilidad de coordinar. Y entonces vamos haciendo equipo para lograr salir adelante con esta misión que nos fue encomendada. En un momento de la caminata, un señor volteó con el grupo de jóvenes que traía. Yo iba con 2 señoras que les mando un saludote. Y nos decía el señor, miren, las señoras ahí van, ni modo que ustedes no puedan. Y entonces, aunque yo iba ponchado, aunque ya iba cansada, dije, pues si esto sirve de motivación para los muchachos, a renovar y a echarle ganas para poder salir adelante y lograr cumplir con esa misión. También es importante, para poder contagiar esta alegría de creer, el orar en silencio por aquellas personas que ves tú que tienen más dificultades para creer, que les falta más confianza para acercarse a Dios y poder darle una respuesta. Ora en silencio para que Dios transforme nuestros corazones de piedra y nos dé un corazón de carne y hueso, de carne, que nos dé un corazón de carne, que nos dé un corazón sencillo, que nos dé un corazón humilde. Señor, sana su corazón para que pueda abrirse a ti. Señor, ayúdale a entender el misterio de su vida para que pueda acercarse a ti. Señor, que me permita que yo lo consuele como tú quisieras consolarlo. Esto es básico, esto es importante, porque de esa forma sabrás que hay otras muchas personas que están también orando por ti, que están pidiéndole a Dios que te dé luz, que te ayude a encontrar la respuesta que más te conviene al momento difícil por el que estás pasando. Es importante también ese orar en silencio por ellos, orar por ti y orar quizá por la gente que, aunque no la conoces, sabes que está pasando por momentos muy difíciles. La fuerza de la oración no la podemos menospreciar.
Aunque parezca que no hay respuesta, la oración es poderosa y Dios trabaja incluso cuando no lo vemos. Tú no sabes qué efecto está haciendo Dios en el corazón de esta persona. La semana pasada que hablábamos de los deportes, de esta educación física, decíamos, a lo mejor no lograste mover la piedra, pero sin embargo tus piernas se fortalecieron, tus brazos tienen más resistencia. Y entonces no desistamos de la oración. Aunque al parecer no haya esta respuesta o no la respuesta que tú esperabas, Dios de alguna forma te está respondiendo. Aún con su no respuesta, aún con su silencio, Dios también te está respondiendo. Y bueno, aquí la importancia de decir, todo lo que pidan en oración con fe, lo van a recibir. Hagamos esta oración en familia, hagamos esta oración junto con las demás personas. Dios, por supuesto, escucha tu oración en silencio, esa oración sincera, profunda que haces en el silencio de tu habitación, a los pies de su sagrario, o en tus momentos de tránsito que vas tú solo, que vas en el carro, que vas rezando el rosario con un audio. Dios escucha esa oración, pero es importante pedirlo con fe, para que Él nos conceda lo que nos conviene, no tanto así lo que nosotros queremos. Otra cosa hermosísima, otro detalle importantísimo en este contagiar con la alegría, lo que Dios, la alegría de creer, el amor de Dios no se impone. Tú no puedes obligar a alguien a creer en Dios, pero sí se comparte este amor de Dios. Que nosotros seamos ese canal del amor de Dios hacia nuestros compañeros, hacia nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestro esposo, y que sepamos sentir ese amor de Dios que nos expresa a través de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Dios es un caballero, Dios no te va a obligar, pero Dios todo el tiempo te está invitando. Dios todo el tiempo está a la puerta esperando que tú le digas, pásate a mi vida. A veces con nuestras acciones queremos decirle, ¿qué tal si te paras allá en la esquinita? ¿Qué tal si te alejas tantito de mí? Pero no es que Dios se aleje, nosotros somos los que decidimos eso. Tú decides si retirarte, acercarte a la luz o a caminar hacia la oscuridad. Tú decides si acercarte al calor de Dios o tú decides irte hacia el frío. Tú decides alejarte de lo que Él te ofrece. Y es importante que en este camino recuerdes que no estás solo. Nadie camina solo. Ahí en el Cubilete, en el Cerro del Cubilete, eran ríos y ríos y ríos y grupos de jóvenes que iban avanzando, que iban caminando. Y nunca estás tú solo. Acuérdate de aquel cuentito de las huellas en la arena, ¿no? Oye, Señor, es que ¿por qué cuando me iba tan mal? Pues yo veía un solo par de huellas. ¿Por qué me dejaste solo? No seas tan gacho. Y el Señor te dice, cuando veías solo un par de huellas, es porque yo te llevaba en brazos. Y es importantísimo pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos acompañe, que nos inspire. Y bueno, algo que a mí el Espíritu Santo, a través del Papa, San Juan Pablo II, me inspiró hace muchos años, en el 90, estamos hablando hace 35 años, Dios bendito, va a ser 35 años, cuando vino el Papa San Juan Pablo II en su visita pastoral a México. A mí tuve la fortuna de ir a San Juan de los Lagos a ese encuentro con él. Y bueno, entre el mensaje que él nos dio en aquel entonces, hace 35, sigue resonando en mi corazón, sigue resonando en mi vida. Y se los voy a leer textual, para que se lo saboreen, para que también les inspire y también les dé luz en su vida. En medio de su discurso, que coincidencialmente el lema era Peregrinos de Esperanza, era el lema de aquel encuentro, y este Peregrinos de Esperanza es el mismo lema del jubileo de este año
2025 que el Papa Francisco nos invita y nos ofrece. Seamos peregrinos de esperanza. Y San Juan Pablo II nos decía en aquel entonces a los jóvenes: los hombres de hoy están cansados de palabras y discursos vacíos de contenido que no se cumplen. Cualquier semejanza, mera coincidencia. El mundo se resiste a creer las palabras que no van acompañadas de un testimonio de vida. Seréis verdaderos testigos cuando su vida se transforme en interrogante para los que los contemplan. ¿Por qué actúa así este joven? ¿Por qué se le ve tan feliz? ¿Por qué procede con tanta seguridad? ¿Por qué procede con tanta libertad? Si ustedes se deciden a vivir así, van a obligar a los demás a confesar que Cristo está vivo y presente. Serán testimonio y prueba de que aceptar a Cristo como camino, verdad y vida llena las más altas aspiraciones del corazón. Queridos jóvenes, queridas mamás, queridos todos los que ven este programa de Dios te quiere plena en Creciendo Contigo Mujer, siéntanse enviados a la urgente tarea de anunciar el Evangelio a todos los que los rodean. Cristo conoce su fragilidad y sus limitaciones, pero al mismo tiempo les dice: ánimo, no teman, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta aquí la cita del discurso del Papa Juan Pablo II. ¿Qué tal? A mí sí me dio una gran pila, a mí sí me da una gran fuerza, una gran alegría para invitarte a ti, que me escuchas, que me ves, que vas a compartir este programa, a sentirte amado por Dios, profundamente amado por Dios y llamado a vivir lo que se cree. Y entonces conoce el magisterio, conoce la escritura, conoce cuánto Dios te ama para que puedas, con tu testimonio, con tus palabras, con tus acciones, poder compartir y contagiar esta alegría de creer. Ese ha sido su programa, Dios te quiere plena, en Creciendo Contigo Mujer. Que Dios te bendiga, comparte este programa y nos vemos la próxima semana. Que seas luz, que seas sal, que acerquen a los demás cada vez en su vida a Dios y a que experimenten la gracia, la profundidad, la grandeza y la riqueza que tiene Dios para ofrecer a todos los que son sus hijos, a todos los que estamos creyendo en Él, a compartir esta fe, a vivirla, a disfrutarla y a invitar a los hermanos a compartir este banquete tan sabroso que Él nos ofrece en la mesa de la palabra y en la mesa de la Eucaristía. Nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima. Dios los bendiga.